los niños, dice que nosotros tenemos que tener el corazón de niño, tenemos que Sí. hacernos como niños para entrar en el reino de los cielos, ¿eh? Es muy interesante. Viste que Dios hace un milagro muy grande que se llama ser abuelos, ¿no? Cuando uno piensa que ya terminó con los hijos, aparecen los nietos. Y uno vuelve a empezar corrigiendo muchas de las cosas que hizo con los nietos, con los hijos, quiero decir, o siendo el ente de malcrianza de los niños, ¿no? O lo que nos hemos hecho con nuestros hijos, ¿verdad? Claro, ¿viste? O por ahí no, ¿viste? Por ahí queremos reforzar o decir que nos quedemos tranquilos. A veces es la extensión. Y es muy interesante eso. Un proverbio chino dice, cuando el abuelo entra por la puerta, la prudencia sale por la ventana. Entonces, en muchos casos uno se encuentra que le duelen los huesos y qué sé yo, y cuando quiere ver está tirado en el suelo jugando con los nietos, Sí. lucha en la cama, que hacía años que no lo hacía con mis hijos, ahora lo hago con mis nietos. Y esas cosas lindas, ¿viste? De cómo los grandes influyen hasta en la opinión de los chicos. Sí. Hasta en la opinión de los chicos. Y qué van a decidir y qué van a hacer en su vida de adulto depende un poco del ámbito, el ambiente y el deseo de instrucción seria que se le dé en la familia. Y eso es importante. Fíjate, la palabra de Dios, como siempre, en nuestra fuente dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿no? Proverbios 22:6. Un pasaje que lo hemos leído 400 veces, lo hemos Sí. usado para seminarios, para enseñar, pero sigue teniendo el peso de la trascendencia, el que siempre terminamos hablando de trascendencia. Dice, instruye al niño en su camino. Y nosotros siempre nos enfocamos en el instruye, en el tema de educar, de darle educación y de enseñarle los valores. Pero fíjate que tenemos que volver al concepto de que sea su camino, de que nosotros lo instruyamos de tal manera, tan bien, que él sea capaz de elegir el camino correcto. En el ámbito cristiano o en el ámbito secular, si se quiere, lo mejor que te puede pasar es que el niño elija bien. Pero el niño va a elegir bien siempre y cuando tenga las herramientas para elegir bien, tenga los conceptos que le ayuden a medir esta cosa es positiva, esto me sirve, esto no, la capacidad de planificación, la capacidad de hacerse a la opinión de otro, ¿está bien? Y no crecer en ese ámbito donde obligatoriamente tiene que hacer algo porque es el entorno de la casa. Digamos, facilitarle a él, dándole las herramientas para que conozca qué es lo bueno y qué es lo ¿Qué es malo. lo malo? Pero Claro. que en su camino él pueda avanzar sin tropiezos, Sin digamos, tropiezo, o por lo por menos... no haber tenido la herramienta, a eso me Claro. refiero. El tema es que si tropieza porque la instrucción de la vida es así, perfecto. Pero no que todo su camino esté lleno de piedras porque nosotros no le enseñamos ni qué eran las piedras. Exactamente. Son dos cosas distintas y en eso tenés Exactamente. mucha razón. Ahora, fíjate que volvemos siempre al mismo problema que tenemos de base y es el tipo de instrucción que tenemos. Hace muchos años que se ha olvidado que la casa es la primera escuela. Hemos perdido esa primera clase, el por favor, el gracias, cierre la boca, límpiese con la servilleta, los codos no se ponen en la mesa, coma con el cubierto, siéntese a comer como una persona normal, espérate a que todos terminemos para levantarse de la mesa. ¿Me entendés? O sea, esa instrucción básica, el orden de la casa, a que deje sus cosas en su lugar, los juguetes cuando son chiquitos, pues es que eso se perdió, yo diría, lamentablemente en un 80%. El hecho de que mamá salga de la casa a trabajar porque la economía es así o porque la organización económica de cada familia es así, nos dejó sin la maestra del corazón, sin la maestra que por ahí sin instrucción certificada, pero tenía esa certificación que da la vida. Y es en los primeros momentos de Y la en los vida primeros momentos, el chico que recibe esas instrucciones justamente Exactamente, de la casa. pero vos sabés que la importancia radica en esto. Cuando el niño es instruido en esa etapa, en su casa, él entiende rápido los escalones de la autoridad. Por consiguiente, después él traslada el conocimiento de que hay alguien que lo instruye a su maestra, a la primera maestra, aunque sea del jardincito o la salita de 4, como decimos en otros lados. Entonces el niño ya interpretó que hay alguien que le va a seguir enseñando, con juegos, con canciones, que empieza a compartir al orden
de compartir los juguetes, el orden de que los juguetes van otra vez en su caja, en su lugar, el orden de que hay que lavarse las manos antes de comer una meriendita, el orden de que ahora es tiempo de descansar y vos los ves a todos los niñitos tirados en la alfombrita. Entonces, fíjate cómo cuando en la casa está bien hecho el concepto de esa primera enseñanza, después el niño no tiene dudas de trasladar, cambia la figurita de quien le instruye, pero ya está en su corazón. Fíjate que el hambre, lo que hablamos siempre, el hambre por recibir esa instrucción, que sumado a su curiosidad natural y a su deseo de aprender, vos ya vas encaminando en su camino. Y eso lo hace un poco más fácil. Y eso, esa base, pastor, eso se traduce luego ya prácticamente para las siguientes etapas, como usted está diciendo, ya el hambre mismo ya lo lleva Ya quedó. hacia el camino correcto, ¿verdad? Y eso es una persona que fue instruida, un niño que fue instruido con esa base, acompañado de la palabra inclusive, Claro, ¿verdad? claro, Con claro. los principios, el futuro de ese niño es, pero altamente más, digamos, Productivo y productivo, es positivo, altamente sí. más, Vos sabés que sí. digamos, cercano a la bendición, ¿verdad? Que tiene que ver con todas las áreas de su vida, no Absolutamente. solamente con ganar dinero, ¿no? Hagamos sí, de que sí, va sí. a ser Integral. posible de crear una mejor familia, Exactamente. inclusive de tener buenas relaciones, todo eso. Ahora, la persona, el niño que vive prácticamente sin esa base, ¿a qué está expuesto? Porque muchos hemos vivido tal vez sin tener la instrucción de la palabra, Claro, claro. y también muchos que ya no tuvieron ni siquiera esas cosas básicas de orden y eso. Pero más aquellos que crecieron sin la palabra. Vos sabés que Está marcado la frustración, el fracaso casi seguro. diríamos que si no lo alcanza o no se deja alcanzar, sí. Pero vos sabés que la gracia de Dios y la misericordia es infinita y Él siempre se las arregla para llegar de alguna manera a nuestras vidas. Creo que vos y yo somos ejemplos Sí. con nuestro testimonio de lo que así pasa, ¿no? Ahora, fíjate que esto es lo interesante. En la casa el niño recibe valores que son los que lo hacen crecer. Se crece exclusivamente en valores y uno desarrolla capacidades. ¿Cuál es la intención de la educación de ahora? Que el niño desarrolle sus capacidades. Pero nos hemos olvidado de ponerle, de plantarle, si se quiere, la buena semilla de los valores que lo van a hacer crecer. ¿En qué crece un niño? Y crece en honestidad, crece en el manejo de la autoridad, crece en el manejo del orden, que es un valor, crece sin mentira, crece, ¿me entendés? Entonces, cuando vos querés reemplazar eso o no se lo das, el niño va a desarrollar algunas cosas sin valores. Vos hoy a un niño que vive en la calle tenés un perfecto ladroncito que ha desarrollado su capacidad de ver a dónde hay una ventana, por ejemplo, del auto mal cerrada o una puerta que alguien se bajó rápido y abrir la puerta y sacar algo de adentro es una habilidad que él desarrolla. Lastimosamente. Lastimosamente, pero lo hace porque no tiene los valores, no tuvo el valor de la honestidad que lo separó de eso. Entonces, nota que cuando, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos la posibilidad de trabajar en las misiones, en los barrios donde no hay iglesias, viste las obras misioneras, la horita feliz que le decíamos hace algunos años, en llegar a los niños de cualquier nivel, fíjate que en la instrucción de la palabra de Dios le va dando valores a los chicos tan fuertes, tan bien atornillados a su corazón, que después cuando tienen que desarrollar sus habilidades, desarrollan las buenas, porque están apoyados en los valores que vienen de la palabra, y entonces vos sabés que un niño de pronto va a dejar de juntarse con otros que hacen cosas malas, porque él ya sabe que eso está mal. Ya desarrolló el valor de poder comparar, no, yo no puedo meterme en una casa porque no hay nadie, porque me están enseñando que eso está mal, eso es deshonesto. Entonces, por ahí puede la cuestión de la educación volver a rescatar a estos niños que están sin ningún tipo de referencia espiritual en lo más mínimo. Sí. Pastor, entonces lo que hoy estamos viviendo, hoy vemos mucha inseguridad, decimos, en la ciudad de Asunción, vemos el pan de cada día, hasta inclusive hay muertes hoy día sí. a causa de los motochorros, ¿verdad? De las acciones que acá también se dan, acá Sí. en Yo Encarnación, soy en víctima cualquier de lugar. uno. Bueno, y quiere decir de que si estamos hablando de esto es porque algún padre falló, alguna madre falló justamente en instruir a su hijo. Por eso es que cuando pasa más el tiempo parece como que se potencia más. Se potencia. Y cada vez, lógicamente, que el papá y mamá también descuidan más
Claro. esa instrucción. Vos sabés que para mejorar un país tenés que empezar primero en sus tres patas, ¿no? Una que es la familia, lo que es la sociedad y la autoridad. Cuando falla cualquiera de los tres, y cuando no hay apoyo en lo espiritual, que históricamente lo espiritual era una pata importante en las decisiones de la casa, ¿no? Siempre estaba el sacerdote presente en las decisiones de la familia, porque así era la organización. No hablamos de religión ni nada, hablamos cómo era la sociedad hasta porque somos latinoamericanos y venimos de esa impronta. Pero de pronto dejó de importar la opinión, porque por ahí la opinión sacerdotal se politizó y ya entró en otro término. Eso será una cuestión histórica para discutir en otro programa. Pero al fallar la casa como captadora de las capacidades del niño, ¿está bien?, a futuro, lo único que hicimos fue darle futuro sin capacidades. Entonces, lo hicimos enfrentarse a un futuro sin haberlo preparado para eso. Entonces, ahí falló el entorno educativo de la casa. Por eso el niño se encuentra que de pronto tiene que tomar decisiones que antes tomaba su papá y su mamá. Y a veces cuesta, aún hoy en día, que el muchacho tome algunas decisiones porque siempre fue su mamá la que decidió. Entonces tenemos a esos mameros que aún casado tiene que pedir permiso por algo con su mamá y ahí vienen los problemas de familiares. Hemos tratado mucho y seguiremos tratando porque ese es nuestro entorno. El desorden. El desorden. Entonces fíjate, cuando no se le instruye al niño para que siga su camino, vos lo ponés al niño en el camino y le decís, bueno, que Dios te ayude, debe ser para allá y espero que no encuentres muchas piedras. ¿Me entendés? Porque eso es más o menos la contrapartida del pasaje. La instrucción significa, la palabra en sí, que la educación ya se hizo carne. O sea, que el pensamiento del instruido se acopló a la instrucción y ya no hay duda. Cuando vos ves que un niño... Ya está impregnado. Ya está impregnado. Le ponen un platito de comida, tenga 2 o 3 años, y el niño agarra con la mano, ¿está bien? Todavía no le han enseñado a manejar los cubiertos. Pero si el niño le empezás a enseñar que con un tenedor chiquito él puede pinchar, al principio ¿qué va a hacer? Va a agarrar con la mano y lo va a pinchar así, porque no puede todavía. Porque eso lo han hecho todos los niños, lo han hecho los míos y lo hacen mis nietos. Pero ¿qué está pasando? Yo a medida que veo pasar el tiempo, yo veo que después él empieza a perseguir con el tenedor hasta que arrincona el pedazo de carne ese, ¡clac! Y la felicidad esa de sacar el tenedor y morder de lo que ha pinchado, que le ha costado 5 minutos de trabajo, es otra. Entonces, fíjate. Haber logrado pinchar. Una de las satisfacciones. Una satisfacción en la comida. Ahora, nota esto. La instrucción del tenedor ya se pegó a su idea y dejó la mano. Ajá. Eso es instrucción. Sí. ¿Me entendés? Entonces, vos imaginate lo que hace un valor bíblico cuando vos le decís, no le vamos a pegar a los hermanos, vamos a hacer esto tranquilo, no hay por qué gritar, no le falte respeto a los abuelos, levántese y dele la silla a la persona. Llega un punto que la instrucción se va pegando y el pensamiento se transforma en lo mismo de la instrucción. Sí. Entonces sí, vos redondeás el pasaje y dice, instruye al niño en su camino y cuando el niño sale, ya sabe por dónde caminar. Claro. Es muy posible que el papá no le pueda decir, mira, el camino es así, 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 este es el mapa. El niño necesita descubrir su mapa también. Ahí vemos, por ejemplo, lo que está haciendo papá, instruyéndole, mostrándole cómo se corta, cómo se hace. Fíjate por ahí, el chico no está manejando el cuchillo, pero la mano del papá está dirigiendo un poquito y la mamá estará haciendo alguna otra receta. Sí. Y así aprenden, pero como jugando. ¿Por qué? Porque la instrucción necesita pegarse. Fíjate. Imagínese este escenario, pastor, cuánto valor tiene foto está preciosa. Para la familia, para el niño, para la niña. Está aprendiendo justamente lo que mamá hace, lo que en algún momento va a tener que, y vos fíjate lo que se va a tener que ocupar. Que ahí, suponete que la mamá diga, no, es muy chiquita o ella no va a aprender nunca a hacer una ensalada, es una nena que se acostumbra a no cocinar. Y llega el momento en que se casan y no tienen la más mínima idea de qué se puede hacer con un huevo. ¿Me entendés? Y nosotros los hombres nos van a conquistar con 2 cosas. Con buena comida y con sexo, porque dice que así es en psicología se estudia eso. Uno llega a la casa y encuentra algo, no encuentra comida en la casa, uno se frustra. Porque se supone que ahora tengo mi cocina, tengo mi cocinera, tengo mis personas y resulta que no tengo nada. Sí. Puede ser muy triste esa situación. Y
Pastor, ayer me quedó algo que compartía el pastor Carlos Mutasi. Sí, Dice que los hijos son como saetas en manos del valiente, sí. ¿verdad? Y imagínese el arco con la cuerda tensada, decía él, ¿verdad? Yo soy el papá y la mamá que también están trabajando para que cuando le envíe, cuando suelte, puedan llegar lo más lejos que puedan llegar, ¿verdad? Exactamente. Ahora, imagínese, dice aquel, que tensa el arco y cuando lanza tiene que ir detrás de la flecha para decir por acá, por acá, por allá, por acá, no, por favor, ¿verdad? No, Porque no es sabe, así, no es sabe así. si va a ir o va a llegar al destino, ¿verdad? Eso pasa con los padres que no trabajaron justamente en la instrucción y cuando está en el momento que tiene que enviar a su hijo, tiene que soltar a su hijo a que ocupe el lugar de esposo, de esposa, cuando ya Es tiene que muy tomar sus difícil. decisiones Sí, 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 propias, es muy difícil. donde tiene que decidir y solucionar sus problemas, donde él tiene que ocuparse de eso y luego también instruir a sus propios hijos ya después, ¿verdad? Si yo como padre y madre no pensé, no preparé bien toda esa parte de la preparación para lanzarlo, entonces ellos van a caer ahí cerquita nada más Sí. y no tienen fuerza ni para llegar 2 pasos. Exactamente. Vos sabés que en, hay una corriente de pensamiento psicológico que dice que el éxito en la crianza de los hijos es inversamente proporcional es directamente proporcional, quiero decir, a su independencia de los padres. O sea que el hijo está bien criado cuando él puede decidir su entorno, se juega por lo que cree, se juega por lo que hace y con los vaivenes de la vida y las lógicas de acierto y falla, avanza. Cuando un hijo o una hija necesita sí o sí la intervención del padre para vivir, hay una falla en la crianza. Porque es cierto que los padres ayudamos a los hijos. Yo ayudo a Héctor José, yo ayudo a Esteban y ahora los dos están casados y los vamos a seguir ayudando, pero por una decisión personal. Es muy lindo como papá, y vos lo sabés porque sos papá, al hijo regalarle algo que él está necesitando. Pero una cosa es suplir porque vos te sentís bien sabiendo que le vas a suplir algo, y otra cosa es que el joven casado o ya con años de casado no haga lo que tiene que hacer para avanzar porque sabe que cuando se note la Claro. necesidad, ahí salta el papá o la mamá de gran corazón y le va a hacer. Y eso es una falla, porque entonces siempre hacemos dependencia. Y nosotros lo que necesitamos es que dependa del Señor, que aprenda a orar en el Señor, que si toma una decisión sea la mejor y orar para que Dios le confirme todas sus decisiones. Sí. Por ejemplo, yo ahora, y te cuento una experiencia personal. Mi hijo más chico vive en Buenos Aires y él ha decidido a fin de año irse a vivir a San Juan, a nuestra provincia en Argentina. Allá nosotros tenemos casa, por supuesto él va a ir a vivir a la casa de sus papis, que es su casa. Nosotros oramos con Ruby ahora en este sentido, Señor, que esa idea que está en el peso de su corazón, que es lo que lo está movilizando y mostrándole el camino para allá, sea tan fuerte su instrucción que le dimos en las cosas de Dios, que ese camino que él vaya a transitar sea el que vos querés. Más allá que a mí me guste o no, que se vaya más lejos de aquí donde yo estoy ahora, para visitarlo tengo que hacer 5.000 kilómetros ida y vuelta, no importa, pero más allá de eso, mi oración y la de Ruby, su mamá, es que ese camino que él vaya a tomar sea su camino y que la instrucción que recibió de sus papás en la palabra, en las cosas de Dios, sea tan fuerte que lo sostenga, porque no sabemos qué pasa en ese camino. Está la familia, está primos, tíos, amigos, todo lo que es, porque él se crió allá. Pero el camino de casado es diferente, el camino sin papá y mamá es diferente. Entonces, que ese camino sea bien. Entonces, yo ahora veo este pasaje desde otra perspectiva. Claro. Porque ahora estoy diciendo, la consulta para mí, ¿no? En mi almohada solito. ¿Habré instruido bien a mi hijo para que él pueda tomar su camino sin que yo tenga que estar ahí como un bombero o como un paracaidista en su vida, teniendo que rellenar todos los huecos que por ahí no le enseñé? ¿Habré pasado el tiempo suficiente hablándole, enseñándole en esto, lo otro? ¿Podré respetar su decisión? Su sentimiento apasionado por ir se contrapone con el mío, que tal vez no tengo ganas que se vaya.
Y entonces está ahí. Ahí está la lucha que también los padres tenemos. Y su en tranquilidad, eso. y su tranquilidad, como la tranquilidad de cualquier otro padre, en esa situación va a estar sustentado en el trabajo que se ha hecho En la palabra. en la palabra. En la palabra, sin duda. No hay otra cosa. Y Claro. su tranquilidad también va a estar en Dios, Absolutamente. reposado en lo que Él Exactamente. va a hacer con Fíjate Él. que la instrucción, en Isaías capítulo 28, en el versículo 26, Dios habla y da así unas instrucciones de cómo se hará bien arado, ¿no? Dice el profeta, y cuando el que va a arar así, va a hacer así, él hace así, hace así. Y el versículo 26 dice, y todo esto lo sabe el que va a arar porque Dios lo instruye. Entonces vos podés pegar ahí en el concepto del Antiguo Testamento que la instrucción viene de parte de Dios. La instrucción es la palabra de Dios. La instrucción son los valores de Dios. ¿En qué tengo que confiar yo? Que lo que Dios ha hecho en la vida de mi hijo, siguiendo con el ejemplo, va a estar llena de valores que le van a permitir desarrollar lo que él necesite hacer. Entonces, los valores van a hacerlo crecer y él tal vez, los valores que nosotros con Ruby inculcamos con la palabra, la oración, la iglesia, el servicio. Imagínate, hijos de pastores a todos lados, poniendo cable, sonido, haciendo la gente, a veces durmiendo en el auto, todo lo que significa el ministerio, ¿verdad? Todos esos valores que ellos recibieron, que hicieron propios, que no los tienen porque nos copian a nosotros, sino porque ellos delante del Señor se han puesto de acuerdo con Él para tener esos valores, que ahora el desarrollo de lo que aprendieron sea el centro de la voluntad de Dios. Totalmente. Y a mí me queda la garantía de que va a decidir dentro de lo que el Señor quiere. Y pastor, los bomberos, los que están como ambulancia, funcionando como ambulancia, como paracaidistas, como decía usted, son aquellos padres que todavía están inseguros, están temerosos, están angustiados porque sus hijos están o con problemas en su matrimonio, Sí. o con problemas en su provisión, en su trabajo, o inclusive lastimosamente también no ha encontrado, ni aún ha encontrado el propósito que Dios tiene para su vida. Absolutamente. Ahí es donde que papá y mamá tienen que hacer mea culpa. Sí. Pues es que en esa frase tan dura, que digo que es directamente proporcional el éxito a la participación de los padres en su adultez, tiene que ver también en cómo yo soy capaz de permitir que mi hijo viva su decisión. Y ahí está un asiento lleno de espinas, Sí. porque a veces hay que sentarse ahí. Yo en mi corazón podría decir de la decisión de mi hijo, no la digo porque estoy muy feliz que se vaya, pero yo podría decir, pero allá no es lo mismo, capital es mejor, más trabajo, más opciones, más plata, todas las cosas que piso y toco, ¿no? Pero yo tengo que crecer al punto tal que mi desarrollo espiritual me permita decir, mi hijo tiene la capacidad de elegir. Y aunque su elección no sea la mía, yo tengo que crecer en el desarrollo de esa elección. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando muchos padres ven que el hijo no puede porque tomó una mala decisión, intervienen para solucionar el problema. O sea, si el niño tiene un dolor de cabeza, la jovencita tiene un dolor de cabeza, corren con la aspirina. ¿Está bien? Pero por ahí no le enseñan a comer bien para que no les dé el dolor de cabeza. Por ahí no le enseñan o no vuelven con los valores que desarrollen otras actitudes para que eso no ocurra. Entonces, la curita espiritual o material o de ayuda puede ser muy buena hasta cierto punto, pero llega un momento en que el chico está viendo que tiene una heridita y dice, voy a ver cómo aprendo de parte de Dios a que esa herida no me la haga nunca más, y aparece el padre, ¡pum!, listo, ya está. Y lo dejó al niño patinando y se perdió la oportunidad de que el niño aprendiera cómo curarse eso y cómo darse cuenta qué fue lo que hizo mal, que se lastimó, para no hacerlo más. Sí. Porque ese es el concepto. Sí, totalmente. El padre bombero, de alguna manera, tiene que hacer un equilibrio entre, como te decía al principio, ese regalo que es una bendición hacerla, porque yo lo hago con mucha bendición, con mucha alegría, pero también me cuido porque a veces necesito que él vea esa realidad y decida para que esa realidad no se le vuelva a repetir una vez que aprendió y una vez que desarrolló. Entonces, ¿viste? Es un equilibrio que también tiene que ver con nuestra propia educación y con nuestra propia fe de parte de las cosas de Dios. Imagínese usted, señor, señora,
Si usted está haciendo una buena tarea, la buena enseñanza en la etapa de la niñez, usted está preparando un futuro en paz, tranquilo, de disfrute, como dice el pastor Carlos Díaz. Disfruto cuando yo puedo acercar algo que creo que mis hijos necesitan, pero no es la condición de que yo tenga que estar sustentando cada necesidad de mis hijos, porque él no hace lo que tiene que hacer. Ahora la pregunta que no podemos dejar de hacer: ¿qué está instruyendo a sus hijos? ¿Qué le está dando a sus hijos? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo ahora para que el día que usted pueda soltar a esos hijos pueda quedar en paz y su confianza esté puesta en la instrucción que, basado en los principios de Dios, usted ha hecho, le pueda dar realmente paz y disfrute de lo que sus hijos están emprendiendo solos? Nosotros hemos hecho mal mucho tiempo. A mí me consta, yo tuve que pedir perdón, sigo pidiendo perdón a mis hijas porque yo he hecho mal en la tarea en el pasado, pero doy gracias a Dios que me alcanzó la gracia de Dios. Claro, ahí está. Entonces, ¿qué hice? Desde el primer momento le pedí al Señor que me dé tiempo para restituirle lo que le robé. Sí. Porque me sentí un ladrón, pastor. Absolutamente. Me sentí un ladrón desde el tiempo, de muchas cosas, claro. Hasta claro. el tiempo en que no te dedicaste, eso ya lo estabas robando. Sí, exactamente. Un ladrón de las bendiciones que ellos podían tener, porque sin yo duda. tenía en mi mente En otra cosa. días, por ejemplo, alcoholizándome, sí, pero bebedor social, no piense mal, por favor, Sí, no, por favor. no. Era Pero bebedor viste, social. el bebedor social, ese bebedor que acompaña a todo el mundo, claro, que hace sociedad de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Claro. Entonces, me venía a la mente que tenía que estar días, estaba todo un día hasta la noche esclavizado alrededor de una mesa, sin darle la atención a mis hijas, sin estar instruyéndoles, sin estar acompañándoles en esos momentos, a lo mejor que para ellos era importante, en alguna clausura tal vez del colegio, algo. Las Son típicas. cosas, ¿verdad? He hecho tantas cosas malas que Dios hoy me está dando la oportunidad de volver a restituir. Ahora, yo quisiera que usted le dé a esas personas la esperanza de cómo volver a revertir eso. Absolutamente. Si ahora se está encontrando en esa situación y está viviendo insegura, porque sus hijos ya están aparte, están casados, pero depende todavía de mamá y de papá. Claro. ¿Qué debe hacer ahora, pastor? ¿Qué hacen? Hay una verdad terrible en esto y es interesante verla. Primero, no se puede dar lo que no se tiene. Primera cosa, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces yo, para instruir a alguien, tengo que ser instruido primero. Yo puedo compartir mi hambre por la palabra de Dios, mi hambre para que esto cambie mi vida de esa manera. No le puedo decir a otro, mira, vos tenés que cambiar la vida y yo no cambié. Porque son esos consejos que van a parar a la basura de entrada. Salen de aquí derecho al tacho de la basura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Primero, sentarme a analizar seriamente lo que estoy haciendo. ¿Qué clase de ayuda estoy siendo para mi hijo grande y qué clase de ayuda estoy siendo para mi hijo chiquito? Entonces, en este momento, si usted quiere criar bien a su hijo, primero, cumpla el rol que tiene. Cumpla el rol que tiene. Si usted es papá, cumpla el rol de papá. Cumpla el rol de mamá. Tómese el tiempo para estar con sus hijos. Si es papá, tómese un tiempo especial con sus hijas, si tiene hijas. Y si es mamá, tómese un tiempo especial con sus hijos. Porque las chicas van a elegir su compañero en el momento de acuerdo a cómo sea su papá. O parecido a su papá, o totalmente opuesto a su papá, porque con su papá no quieren saber nada. Y los muchachos hacen lo mismo con las chicas. Muchas chicas cortan su noviazgo con su novio en este tiempo porque dicen, este chico no necesita una novia, una esposa, quiere una mamá. Porque no desarrollaron la capacidad de pensar. Desarrolle la capacidad de pensar de su hijo, desarrolle la capacidad de que se equivoque, desarrolle la capacidad de que elija, desarrolle la capacidad de que haga y meta la pata en lo que corresponde y en la medida que corresponde. El padre acompaña, no esclaviza. Hay muchos padres que te regalan algo, te dice, toma, te regalé esto, y al otro día, ¿y qué hiciste con lo que te regalé? ¿Y por qué no lo usaste? ¿Y qué mirá esto? Entonces, más que un regalo, es una esclavitud para el hijo. Y después empiezan todas las comparaciones con cuando era soltero o cuando era casado. Conozco varias suegras que sería muy lindo que vivieran en otro país.
¿no? Que son una carga extra al matrimonio. Están los chicos acomodándose, están empezando, acomodando su carácter, su convivencia, y tienen la carga enorme de la suegra comparando cómo eran las milanesas, el cuello planchado, o si la casa está ordenada así, ordenada así. Mi querida, si se casó, es otra casa, no es una extensión de la tuya, no es una sucursal y un anexo de tu casa, es otra casa. Y yo te puedo asegurar que en la casa de tus hijos o la casa de tu hijo ni se parece a la tuya. No es una sucursal, eso está bueno. Eso está bueno porque es así. No puede ser una sucursal. Porque me imagino que hay muchas suegras en este momento que están atendiendo la sucursal de sus hijos. Sí. Entonces Y dicen, bueno, ay, yo conocí un compañero de trabajo, un pastor de la iglesia, que ellos se iban de vacaciones y la suegra quedaba con el manojo de llaves. Y vos sabés que volvía de las vacaciones, 15, 20 días que este hombre se tomaba, y la suegra le había cambiado los muebles de lugar. Le había cambiado las cortinas, estas toallas las tiré porque estaban viejas, les compré nuevas, ahí tienen, y usan las... Y el tipo decía, y resulta que es mi casa, sí. Y yo después tengo que pedir permiso para tirar un mueble. Entonces, hay mucha gente así, y lamentablemente lo único que hacemos con eso es ahorcar la capacidad del chico de pensar. Y piense esto, y es lo más duro de todo, Julio, no vivimos eternamente. Exacto. Hay un tiempo donde si usted acostumbra a su hijo a depender 100% de usted, el problema usted lo va a tener y se lo va a dejar a su hijo como herencia cuando usted no esté, porque nadie va a hacer las cosas como papá, porque nadie va a hacer las cosas como mamá, entonces vamos a tener problemas. Empiece a desarrollar las capacidades de su hijo. Y si todavía no terminó de enseñarle los valores que lo haga crecer, empiece ahora. Empiece a orar de rodillas, empiece a pedirle al Señor que le dé la oportunidad para que le conozca, el joven, la señorita, conozca al Señor y pueda volver a estos principios que son los únicos que le van a garantizar que ese chico pueda tener su camino, desarrollar su camino, decidir en su camino y ser exitoso en ese camino que Dios nos promete. Mejor que esto, sí. Para cerrar la semana, yo creo que tendríamos que volver a repetir el programa. Queremos bendecir la vida del licenciado. Gracias, licenciado. Gracias. Una exquisitez, la porción que siempre nos tienen preparado para el fin de semana. Gracias, pastor.